Distinguidos estudiantes, un gran saludo a todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase. Es la continuación que tenemos programada. Habíamos mencionado que el primer tema se iba a dividir en diferentes capítulos y hoy vamos a cerrar la última parte. Ya habíamos hablado del tema de encía, el tema de ligamento periodontal, de cemento radicular. Nos falta el tema de hueso alveolar. Entonces, lo que vamos a avanzar el día de hoy es cerrar este último capítulo, que es el tema de hueso alveolar. Y lo vamos a desarrollar hoy, 14 de marzo del año 2022, justamente con los complementos que faltan a lo que es un periodonto normal, ¿sí? Revisando desde lo más básico. Lo inicial es ver la estructura que tiene el hueso alveolar, ¿sí? Veremos sus paredes, los tabiques interdentarios, el trabeculado, todos los elementos que forman parte de este hueso alveolar y que nosotros vamos a ir viendo la aplicabilidad clínica que tiene los distintos elementos. Dicho esto, continuemos entonces. Miren acá, está en la parte superior, encontramos la imagen del tejido óseo, ¿sí?, de un maxilar superior, donde muestran diferentes elementos a los cuales les vamos a ir describiendo poco a poco y los cuales ya en el proceso de atención clínica es de vital importancia que el soporte periodontal, es decir, esta parte del hueso alveolar, esté en normalidad, ¿sí?, que la altura del hueso alveolar esté en normalidad para que exista un buen soporte de las piezas dentarias, ¿sí? Entonces veamos. En esta imagen, por ejemplo, vemos que hay una pérdida de soporte óseo. Vemos exposición de furca, ¿sí?, acá, a este nivel, ¿sí? Entonces, el soporte óseo da estabilidad a la pieza, disminuye también la posibilidad de enfermedades, de infecciones, ¿sí? Y va a contar con una tabla cortical, un hueso esponjoso, ¿sí?, los cuales se van a ir denotando con mayor claridad viendo la posición que tiene este tejido óseo en las diferentes áreas tanto en el sector anterior como en el sector posterior, haciendo una variación en las proporciones relativas a hueso esponjoso y hueso compacto. Vean acá la distribución, tanto en A, en B como en C, esa distribución de hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí?, que se ven en las diferentes imágenes. Vamos a recoger un poquito la pantalla para que ustedes vean en extenso, ¿sí? Entonces vean, esta posición, esta ubicación del hueso hace también que exista una disposición anatómica en relación al desarrollo de los maxilares. Para ya ir a conceptualizar este tema, diremos que el hueso alveolar es el hueso que forma y sostiene los alvéolos de las piezas dentarias. Básicamente es el concepto inicial. Ahora, ¿de qué consta este hueso alveolar? De un hueso alveolar propiamente dicho, que va a revestir toda la parte interna, la que está en relación con la raíz, ¿sí?, y va a estar constituido por un hueso compacto, que es una delgada lámina cribiforme, como vemos en la imagen. Vamos a ir de derecha a izquierda. Esta es una parte de hueso con varios puntitos negros. Estamos hablando de esta lámina cribiforme, porque en estos puntitos, ¿sí?, ven acá en la imagen central, igual dentro del alveolo hay unos puntitos que marcan el ingreso, ¿sí?, de las fibras del ligamento periodontal al hueso, ¿cierto?
¿Recuerdan en el tema del ligamento periodontal? Había una parte unas fibras que salían del huesito y otras que salían de la raíz y al final se iban uniendo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, tenemos esto como un hueso alveolar propiamente dicho. Luego tenemos el hueso alveolar de soporte, que corresponde más al trabeculado, que vemos en la imagen de la derecha de la pantalla, ¿sí? Trabeculado óseo. Ajá. Aquí vamos a ver también las partes otra vez. Hueso alveolar propiamente dicho, que está eh, representado con rojo, ¿sí? El hueso alveolar de soporte, que decíamos el trabeculado que tiene el hueso, ¿sí? Que está con amarillo, ¿sí? Ahora también tenemos la tabla vestibular, ya sea tanto en el maxilar superior que muestra la imagen, como en el maxilar inferior, que está con verde. La tabla lingual o palatina, ¿sí? Que también está marcando. Y el tabique interdentario, que está entre pieza y pieza dentaria, ¿sí? Ese tabique interdentario, que va a ser delgado, ¿sí? Que va a separar las raíces, ¿m? Tanto las piezas anteriores como de las piezas posteriores. Microscópicamente tenemos a una unidad básica que es el osteón, ¿sí? Que está mostrando en la imagen, ¿sí? La unidad básica del hueso alveolar, ¿sí? Y tenemos también otros elementos como osteoblastos, osteoclastos, que van a formar los componentes celulares del hueso, ¿sí? De la misma manera, podemos encontrar en esta imagen osteoblastos, osteoide, ¿sí? Y osteocitos, que van a ir a cerrar el complejo celular a nivel de hueso, ¿ya? Ahora, en esta imagen vamos a ver que el hueso está en continua renovación debido a su funcionalidad. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes recuerdan de las funciones que tenía el ligamento periodontal? En que estaba en constante remodelación, recambio. El hueso igual, de la misma manera, va neoformándose, ajustándose nuevamente, haciendo los cambios internos para dar estabilidad a la pieza dentaria, ¿sí? Y aquí vemos el ligamento periodontal, ¿sí? Con sus diferentes fibritas. Vemos el hueso alveolar que va remodelando. Eso también pasa en los procesos de movimientos dentarios, ¿sí? Hay una remodelación constante debido a su funcionalidad, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto también. Ahora, ¿habrá resorción ósea? Sí, habrá resorción ósea en lugares donde haya más presión, ¿sí? Y habrá neoformación ósea donde haya más tensión, donde haya ese espacio vacío que requiera nueva formación de hueso, ¿sí? Entonces, estos elementos se van aquí identificando también en lo que se conoce como pared alveolar. Vemos toda esta parte más celestita que estoy marcando con mi cursor, corresponde al ligamento periodontal, ¿sí? Aquí van ingresando las fibras de Sharpey internamente al tejido óseo, ¿sí? Por eso vemos esa lámina cribiforme llena de perforaciones, porque es ahí por donde van ingresando el hueso alveolar, ¿sí? ¿Sí? Y se va marcando, ¿no? Internamente. Ya desde un punto de vista un poco más clínico, vamos a hablar del tabique interdental. Les decía en la imagen anterior que el tabique interdental es una lámina delgada que separa las raíces, ¿sí? Como vemos en la imagen superior derecha, este se está marcando con mi cursor el tabique interdental, acá, y también está acá, en la parte inferior de la misma manera. Pero ¿qué pasa cuando las raíces son más abombadas, son más gruesas, son más
anchas, o existe un apiñamiento dentario, donde las piezas dentarias están muy cerca y existen pérdida de este tabique interdental, provocando, como vemos en el esquema, la fusión de las raíces debido a la ausencia de este tabique interdental. ¿Sí? Se ha visto algunos casos, y eso también tómenlo en cuenta, decíamos que periodoncia está en todo, periodoncia es todo en relación a la aplicabilidad clínica. Y se ha dado casos donde un paciente requiere, digamos, la exodoncia de esta pieza que estoy marcando con mi cursor, pero al momento de mover la pieza dentaria, se mueve la pieza que está al lado. Entonces, estas ventanas óseas hace de que pueda haber esta fusión radicular. Ajá. Entonces, tomen en cuenta también este detalle al momento de hacer cirugías, por ejemplo. Puede haber estos casos y se ha visto alguna vez en la clínica donde un paciente requiere una exodoncia de una pieza y al mover la pieza dentaria, la pieza contigua que está atrás se empieza a mover junto con la otra pieza que estamos moviendo. Tengan cuidado, vean esto también, la disposición del tabique interdental al momento de hacer un tratamiento de cirugía es también importante. ¿Sí? Entonces ese aspecto clínico vayan tomándolo en cuenta. Y también vamos a ver la unión de la cresta alveolar y la unión amelocementaria. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Nos dice lo siguiente, y esto también es clave. Se supone que, como norma, de la unión amelocementaria, sí que ya habíamos avanzado en la anterior clase, de la unión amelocementaria hacia la cresta alveolar, la cresta del huesito, debería haber un promedio de 1.8 milímetros. ¿Sí? La normativa dice de 1.8 a 2.81, dependiendo del sector anterior o el sector posterior. Imagínense, pero como promedio 1.8 milímetros. Es decir, acá está el límite amelocementario y la cresta del hueso está ahí. Esta distancia debería ser de 1.8 milímetros cuando no hay pérdida de soporte óseo. Cuando puede ser que un paciente tenga inflamada la encía, pero no está comprometiendo el soporte periodontal. Ahí haremos una limpiecita, un tratamiento de menor complejidad, ¿sí? Pero esa altura se va manteniendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una enfermedad periodontal, como vemos en la imagen inferior derecha? Ahí está marcando una línea amarilla, marcando la altura donde está actualmente el hueso alveolar, dejando expuesta la raíz del premolar, dejando expuesta la raíz del molar, exponiendo la furca y demás. Entonces es importante que veamos la altura del hueso, ¿sí? Ver la relación entre la unión de la cresta alveolar con la unión amelocementaria, ¿sí? Para ver también características de normalidad, ¿sí? Lo que está a la izquierda de su pantalla, la imagen radiográfica que está a la izquierda de su pantalla, está en rangos de normalidad. Lo que está a la derecha está ya con enfermedad periodontal, ¿cierto? Ahora, contorno externo del hueso alveolar. El contorno externo del hueso alveolar habla básicamente cómo nosotros vemos, miren esta imagen vestibular, cómo vemos nosotros en función a la clínica, cómo se notan las piezas dentarias, el tejido gingival y el soporte óseo como tal. Cómo está su contorno externo. ¿Sí? Este contorno externo va, en primer lugar, en relación a la prominencia de las raíces. ¿Qué tan prominentes están las raíces? Por ejemplo, acá miren esos caninos, que están muy vestibularizados. Ajá. Este contorno externo va primero, como les decía, en relación a la prominencia de las raíces. Primer dato. Segundo, va en relación al alineamiento de los dientes. Miren acá cómo está el alineamiento de los dientes. Mientras más vestibularizado esté, el contorno será más
sobresalido, ¿no? Habrá que ver cómo está la posición de los dientes, la ubicación como tal. Y el tercer elemento, las fuerzas oclusales. Las fuerzas oclusales juegan un papel fundamental en el contorno externo del hueso alveolar. Cuando hay una relación oclusal no conveniente, como vemos en el círculo rojo que estamos pintando en la última imagen de la derecha, ¿sí? Vemos ahí una relación oclusal que no es la adecuada. Entonces, ahí hace de que ese contorno externo del hueso alveolar sufra cambios, sufra alteraciones que en este caso van a perjudicar o van a disminuir al soporte óseo. Tomen en cuenta estos tres elementos: la relación a la prominencia de las raíces, el alineamiento de los dientes y las fuerzas oclusales. Incluso ustedes mismos pueden ver cómo está su contorno externo del hueso alveolar en cada uno de ustedes. Las raíces están prominentes, el alineamiento de sus piezas dentarias, especialmente en el sector anterior, está muy vestibularizado, o las fuerzas oclusales, hay relaciones oclusales que no son las convenientes, no son las normales. Vamos. Acá vamos a ver el contorno de la porción cervical. Es bien importante esto, viendo, por ejemplo, los casos de tratamiento de ortodoncia, vemos en la imagen superior derecha, ¿sí? Se ha hecho un levantamiento de colgajo, se ve el huesito y la exposición de la porción cervical, y ve su contorno que tiene el huesito. Paralelo a eso, vemos en la imagen inferior, ¿sí? Unas piezas dentarias con un contorno óseo muy apical, ¿sí? Muy apical, que deja expuesta la raíz. Entonces a esto le vamos a dar dos nombres importantes. Viene lo que es la dehiscencia y lo que es la fenestración. Son dos conceptos que debemos manejar en la clínica periodontal, tomando en cuenta el siguiente aspecto. La dehiscencia es cuando existe una pérdida de hueso, ¿sí? A nivel cervical, como vemos acá, estoy marcando con mi cursor, como vemos acá, ¿sí? Acá o acá, estoy marcando con mi cursor. Cuando hay esta pérdida de hueso y no está cubriendo, como habíamos mencionado hace rato, ¿sí? Entonces estamos hablando de una dehiscencia. Pero también existe la fenestración. La fenestración es cuando el área cervical está cubierta por hueso, pero mucho más en la parte central o en el tercio medio hay una pérdida de hueso, quedando descubierta la raíz, como vemos acá en el inciso B, como vemos acá en la imagen inferior derecha. Miren acá, descubierta la raíz, descubierta la raíz, descubierta la raíz, conservando la parte cervical. ¿Sí? La cobertura ósea cervical aparenta que todo está normal, pero puede haber estas zonas donde queden expuestas las raíces. Entonces, para hablar del contorno de la porción cervical, tenemos dos diferenciaciones. Una es la dehiscencia y otra es la fenestración. La dehiscencia va a cubrir, va a dejar expuesta la parte cervical de la raíz, ¿sí? Y la fenestración está cubierta la parte cervical, pero deja expuesta el tercio medio, ¿sí? La parte central de la raíz. Vean esos dos aspectos también. Puede pasar en sus pacientes, así que tengan cuidado. ¿Y qué pasaría si tenemos estas condiciones y decidimos hacerle ortodoncia? La pregunta es, ¿habrá más pérdida de hueso o habrá menos pérdida de hueso? Si tiene dehiscencia y hacemos movimientos ortodónticos. Ustedes tienen la respuesta. ¿Sí? Entonces, esta dehiscencia y esta fenestración son frecuentes en los pacientes. Solo que como está cubierto por encía,
nosotros no la detectamos tan fácil, ¿sí? Entonces, hagamos un examen clínico con mucho detalle, para ver que estas condiciones no se presenten en nuestro paciente. Y si están presentes, tengamos mucho cuidado al momento de tratarlas, ¿cierto? Ahora hablemos de la bioelasticidad o bioplasticidad, ¿sí? La bioelasticidad, o que en otras literaturas dice la bioplasticidad, habla de que el hueso, extrañamente, pareciera que fuera una estructura dura, firme, ¿no? Es en cambio el elemento de todo el periodonto que es más elástico, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan? Hay malposiciones dentarias donde el diente se va moviendo dentro del hueso, ¿sí? Va haciendo movimientos. Y el hueso se está remodelando a medida que el diente va girando, buscando su posición de normalidad. El hueso se va remodelando a ese giro de ese diente, a ese cambio de ubicación de la pieza dentaria. El hueso se va remodelando, se va acomodando. Obviamente es un proceso que toma cierto tiempo, pero lo hace. Entonces, por eso la teoría nos dice que el hueso se reabsorbe en las zonas de presión y se forma en las zonas de tensión. Lo mismo que el ligamento periodontal. Si el diente está en mal posición, está así, y tiene que estar así. Sí está así. Al hacer el tratamiento ortodóntico y el diente va girando para estar en su posición de normalidad junto con la otra pieza, ¿sí? Ahí está funcionando el proceso de bioelasticidad, en este caso del hueso y de los maxilares. Bajo este principio es el que se toma en cuenta para hacer, por ejemplo, los tratamientos de ortopedia maxilar. Como vemos en la imagen inferior, se colocan unos dispositivos, ¿sí? Unas plaquitas que pueden, de acuerdo a un estudio diagnóstico cefalométrico y clínico, si requieren, si está muy pequeñito el maxilar y requieren que esto aumente de tamaño, ¿sí? Se les colocan estos dispositivos y hacen las expansiones. Y ahí el principio de bioelasticidad del hueso alveolar es el que entra en función, ¿sí? Hacemos presión al maxilar y el maxilar empieza a desarrollar más, gracias a su principio de bioelasticidad o bioplasticidad. Vean la importancia, cómo se relaciona. Por eso cuando les digo todo es periodoncia, es que se relaciona, por ejemplo, en este caso, la periodoncia con la ortopedia dentomaxilar. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar de otro concepto, ya casi por terminar esta parte, vamos a hablar de la migración mesial fisiológica. Se entiende que todos los dientes tienden a migrar a mesial. Nosotros cuando estamos masticando, nuestros dientes van trabajando, ¿sí? Los dientecitos, a medida que masticamos, van haciendo este trabajo. Si estamos mascando con la zona posterior, va haciendo este trabajo. Sí, así todos nuestros dientecitos donde mastiquemos, el dientecito va haciendo así. Donde hay presión, va haciendo esto, ¿no? Va produciendo una fricción con sus piezas contiguas y va habiendo un desgaste. Ese desgaste hace de que en mesial sufra una pérdida de espacio. Entonces ahí va a haber una especie de separación. En todas las piezas dentarias cuando vamos masticando, cuando vamos comiendo. Entonces esos pequeños espacios hacen que todas las piezas recorran hacia mesial. ¿Sí? Si aquí ha habido un desgaste entre los dos incisivos y deja un espacio, recorre a mesial. Entre laterales hay un desgaste, recorre a mesial, recorre a mesial. Todas las piezas recorren a mesial. Este proceso se conoce como migración mesial fisiológica. Y no es que solo el diente recorre a mesial, sino que también todo el periodonto, ¿sí? El ligamento periodontal, el hueso alveolar, todo recorre a mesial. Entonces ahí hablamos también de los procesos de remodelación, de los procesos de reparación que sucede dentro del periodonto. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos adelante.
Y para todos estos procesos entra pues necesariamente el riego sanguíneo de la encía, que ya lo habíamos dicho, que está dado por las arterias supraperiósticas, los vasos del ligamento periodontal y las arteriolas que emergen a través de la cresta del tabique interdental. ¿Cierto? Entonces, estos tres elementos hacen un aporte sanguíneo bastante abundante, ajá, que eso conlleva una nutrición también muy considerable, ¿sí? Y lo mismo que una inervación bastante eh, presente en tanto en la encía como en el ligamento y en el hueso, ¿cierto? Entonces, el riego sanguíneo del ligamento periodontal por las arterias alveolares superior e inferior y el riego sanguíneo del hueso alveolar por las arterias alveolares superior e inferior, ¿sí? Miren lo vascularizado que está nuestro periodonto. Por eso está sensible eh, a toda posibilidad de que existe un cambio térmico, ya les dije, a los procesos de propiedad propioceptiva que tiene el ligamento, ¿sí? Entonces, todos los elementos. La inervación, en este caso del periodonto, está dada por el nervio trigémino y sus ramas terminales, ¿sí? Y el sistema linfático está dado por los ganglios submentonianos y los ganglios cervicales, los ganglios submaxilares, ¿sí? Y todos los dientes con sus tejidos periodontales, obviamente, que están subyacentes, drenan hacia los ganglios submandibulares. Esto en relación al sistema linfático. Todo esto es lo que pasa en el periodonto normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos para conservar este periodonto en condiciones de normalidad? ¿Sí? Una buena higiene oral para que esta altura de la encía, esta posición, el tamaño, la altura de las crestas óseas, la disposición del ligamento periodontal, que esté en condiciones de normalidad, se mantengan estables, necesitamos bastante higiene, ¿sí? Un buen cepillado, una frecuencia en el cepillado y demás que vamos a ir todo esto desarrollando en las clases prácticas, ¿sí? Pero todo partiendo de lo que es periodonto normal, ¿sí? Ya para terminar, miren acá. Esto es nuestra imagen de cierre. Habíamos visto lo normal, ¿sí? Y vemos acá presencia de cambios de color, encías inflamadas, biofilm, cálculo dental, que hacen que se presente una enfermedad a nivel de las encías y a nivel del soporte periodontal. Entonces, ¿qué es lo que queremos en periodoncia, distinguidos estudiantes? Que partamos de lo normal y volvamos a lo normal. Busquemos siempre en nuestro paciente que tenga salud periodontal, que tenga salud gingival. Entonces, a un paciente que asiste a consulta, no solo le vamos a ver si tiene un problema de caries, si tiene un problema pulpar o de otra índole. Primero tenemos que darle estabilidad periodontal, salud gingival. Eso lo hacemos mediante charlas motivacionales de higiene, si es que no la hubiera correctamente, si hubiera una deficiencia en la higiene oral, ¿sí? Lo hacemos con un tratamiento periodontal, ¿sí? Eliminando todos los agentes nocivos, tóxicos que afectan a nuestra encía y a nuestro periodonto, ¿sí? Y haciendo controles, citando al paciente nuevamente a hacerse una limpieza, a hacerse una profilaxis, que le va a ayudar a devolver esta salud gingival. ¿Cierto? Dicho eso, todo tratamiento periodontal parte de conocer primero el periodonto normal. Conocemos el periodonto normal y en base a este conocimiento del periodonto normal podremos hablar de patologías periodontales. ¿Sí? Entonces, primero repasen periodonto normal, conozcan bien
cuándo está sano. Y ya desde las siguientes clases, ya cuando entremos ya a la parte del segundo parcial, hablaremos de las enfermedades, ¿sí? Más adelante ya vamos a hablar de tejidos periimplantarios que están en condiciones de normalidad, eso también lo tenemos que saber. Y con todos los elementos de normalidad hablamos de patologías gingivales, periodontales, periimplantarias y demás, ¿sí? Entonces, hasta aquí cerramos el primer tema, ¿sí? Gracias por su atención y nos vemos en las clases de Rote, ¿sí? Nos vemos en la clase de Rote y vamos a seguir compartiendo más información. Cualquier duda, cualquier consulta sobre lo que hemos avanzado, por favor, la comparten conmigo o con los demás, con nuestros colegas, con el doctor Burke, con la doctora Sulcata, para que podamos aclarar sus dudas, ¿sí? Muchas gracias, tengan una buena semana. Hasta pronto.